que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Jesús se está dirigiendo el día de hoy a ustedes que han creído en Él. Y vean la humildad de Jesús, mis hermanos. Si ustedes pudieran imaginarse esta historia, si ustedes pudieran meterse a esta historia, verían lo maravillosa que es. Echen a volar un rato su mente. Imagínense que están en ese lugar. Imagínense que la están presenciando. Llega nuestro Señor Jesucristo y les dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo. Jesús llega y les dice. Él está presente. Llega y les dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús les estaba hablando, como dicen los chavos, en buena onda. Les estaba diciendo, los estaba ilustrando. Si ustedes conocieran la verdad, ustedes van a ser realmente libres. Pero vean la soberbia, mis hermanos, con que a veces nosotros reaccionamos. Muchas veces llega el pastor, llega el predicador y nos dice lo mismo. Van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y muchas veces el orgullo, el ego, el mismo enemigo, ¿qué les dice? ¿De qué me vas a libertar? ¿O de qué voy a ser libre? Vean cómo respondieron estos judíos que habían creído en el Señor. Vean qué dice el verso 33. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede este decir que seremos libertados? Vean lo que estaban diciendo. Dice, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Ya se les había olvidado que pasaron más de 400 años siendo esclavos de Egipto. Ya se les había olvidado que Dios había mandado a Moisés y a Aarón para que los libertara. Y ellos dicen, ¿de qué vamos a ser libres? Nunca hemos sido esclavos. Ya se les había olvidado que en ese momento estaban siendo esclavos del Imperio Romano. Pero ellos decían, ¿de qué nos vas a libertar? ¿De qué quieres libertarnos si nunca hemos sido esclavos? Y mis hermanos, tristemente podemos ver esto hoy en día en las iglesias con los jóvenes. Y no solo con los jóvenes, con personas más grandes, adultas. Cuando usted les dice, Dios quiere libertarte, ¿sabe qué le dicen? ¿Y de qué me va a libertar? Si soy libre, ¿acaso me ves con cadenas? ¿Acaso me ves tras las rejas? ¿Acaso me ves que estoy privado de mi libertad? ¿De qué me quieres libertar? ¿De qué me estás hablando, pastor? ¿De qué me quiere libertar Dios? Si yo soy libre, ¿no ves que voy y vengo a donde yo quiero? Si no ves que ando para donde yo quiero, ¿de qué me va a libertar si no estoy atado a nada ni a nadie? Pero vean qué les contesta Jesús, porque estos estaban muy agresivos con Él. ¿De qué nos quiere libertar? ¿De qué nos vas a libertar? Vean qué dice la palabra de Dios. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Escuchen esto, todo el que peca es esclavo del pecado. Así lo afirmó Jesús. Y mis hermanos, esto es una realidad, esto no es mentira. Aquel que toma es esclavo del pecado, es esclavo del alcohol. Aquel que fuma es esclavo del tabaco, aquel que se droga es esclavo de la droga. Jesús les estaba hablando, les estaba diciendo, mis hermanos, que los quería libertar. Pero pues digamos que sigue diciendo. Dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el